Mis hermanos, recuerdo cuando era niño, ¿ya? Que había una serie de dibujos de Superman. Y básicamente en esa serie de dibujos de Superman decía una frase que iba algo así, decía, ¿es un avión? No. Dice, ¿es un pájaro? Dice, no, es Superman. ¿Ya? Pues fíjense que quizá esto, mis hermanos, a veces puede aplicarse a lo que es la persona del Espíritu Santo. Dice, ¿es una fuerza? No. ¿Es un poder? Dice, no. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. Y fíjense que, tristemente a veces, mis hermanos, lo que es la persona del Espíritu Santo queda a veces como nublada, ya, en ciertos aspectos, o como nublada detrás de lo que es la persona del Padre y la persona del Hijo. Y a veces quizá en algunas iglesias se podría decir lo mismo que esos discípulos que se encontró Pablo le dijeron a Pablo, ni tan siquiera hemos oído que había Espíritu Santo. Pero lo cierto es, mis hermanos, que la persona del Espíritu, de la tercera persona de la Trinidad, es fundamental, entre otras muchas cosas, para nuestra salvación. Es fundamental para nuestra identidad como creyentes, como discípulos de Cristo, y es fundamental para nuestra introducción dentro de la iglesia, dentro del pueblo que Cristo ha redimido con su propia sangre. Y eso es algo, mis hermanos, que Pablo les dirá hoy a esos discípulos que se encontró en Éfeso. Así que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 19. Abran sus Biblias que no son tan grandes como esa de Lutero, ¿ya? Y vamos, mis hermanos, a ver lo que el apóstol Pablo les dijo a esos discípulos de Éfeso en relación a lo que es el Espíritu Santo. Y vamos a destacar tres cosas en el día de hoy. Vamos a destacar en relación al Espíritu, primero, vamos a ver que el Espíritu Santo es quien marca nuestra identidad genuina como discípulos de Cristo. Lo segundo que veremos es que el Espíritu Santo es quien evidencia nuestra pertenencia a la iglesia de Cristo. Y tercero, veremos que el Espíritu Santo, mis hermanos, es quien asegura nuestra salvación como salvos en Cristo. Todas esas cosas vamos a ver en el día de hoy. Vamos a la primera. El Espíritu Santo es quien marca nuestra identidad genuina como discípulos de Cristo. Y la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿por qué marca nuestra identidad como discípulos? Y la respuesta es porque el Espíritu es signo de pertenencia a Cristo. Fíjense que antes de ver esto, antes de ver cómo el Espíritu Santo es signo de pertenencia a Cristo, es quien evidencia nuestra identidad genuina como discípulos de Cristo, debemos contextualizar un poquito este evento que nos encontramos en Éfeso. Por eso, aunque el mensaje hoy se centrará en los primeros 7 versículos, hemos leído hasta el versículo 22 para tener un poquito más de contexto. Esto va a hacer que la serie de mensajes en la agenda cambien un poquito, pero los 22 versículos nos dan un poquito de contexto en el cual sucede este evento en Éfeso. Y fíjense que cambiamos de un contexto importante, porque pasamos de aquella ciudad que se llamó la pequeña Roma, que es la ciudad de Corinto, pasamos a una ciudad un tanto distinta, que es la ciudad de Éfeso. Y si recordamos un poquito qué es lo que sucedió con Pablo en la ciudad de Corinto, acuérdense que cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia a Corinto, se encontraron al apóstol Pablo que estaba de todo corazón predicando la palabra del Señor en Corinto. Y con esa predicación de la palabra del Señor, lo que se produjo en realidad fue una revuelta de aquellos que se pusieron en contra de esa predicación de la palabra e incluso llevaron a Pablo delante del tribunal de Galión. Pero antes de que esto sucediese, se apareció el Señor Jesús a Pablo y le prometió lo que sería su protección divina para la predicación de la palabra en Corinto. Fíjense lo que leímos en el capítulo 18, los versículos 9 y 10. Cuando el Señor Jesús le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esta seguridad del Señor Jesús se vio patente y manifiesta cuando Galión, el procónsul de la región de Acaya,
Antes de que el apóstol Pablo se levantase y pudiese abrir su boca para poder defenderse, Galión le dijo a esos judíos que ese asunto no iba con él y nada tenía que ver con Pablo. Y esto, mis hermanos, lo que hizo precisamente es que eso dio un tiempo bastante amplio a Pablo para la predicación del Evangelio con libertad. Estuvo 1 año y 6 meses predicando el Evangelio en Corinto y estuvo más de 3 años predicando el Evangelio en Éfeso. Y en esta circunstancia, al final del capítulo 18, nos encontramos que sucede un evento un tanto, no extraño, pero sí curioso, donde Aquila y Priscila se encontraron con un tal Apolos, que estaba bien formado en la escritura, pero recuerden que tenía un vacío en su teología bíblica. Su teología bíblica era un tanto incompleta porque todavía estaba predicando y anunciando lo que era el evangelio, el bautismo de Juan. Fíjense que este último acontecimiento es lo que nos liga, lo que nos permite la transición de Corinto a Éfeso. Porque el tema de Éfeso, Apolos y el bautismo de Juan, así es como empieza precisamente nuestro texto en Hechos 19. Fíjense lo que nos encontramos en Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Fíjense ahora, mis hermanos, en lo que es el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Se dan cuenta de estos elementos? Apolo, el bautismo de Juan y Éfeso nos dan la transición de el capítulo 18 de Corinto al capítulo 19 en Éfeso. Y cambiamos de ciudad y cambiamos de contexto, pero sobre todo de contexto espiritual. Porque Éfeso era una ciudad distinta a Corinto. Sí, era una ciudad que pertenecía al Imperio Romano, pero a nivel del contexto espiritual, la ciudad de Éfeso era totalmente distinta a Corinto. Y aunque eso explicaremos un poquito más, de manera más detallada la semana que viene, en el mensaje de la semana que viene, fíjense que hemos leído los primeros 22 versículos para tener un poquito de contexto. Y se van a dar cuenta cómo el contexto de espiritismo, espiritual, de magia en Éfeso era un contexto marcado. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se montó el lío en Éfeso porque tenían como diosa por excelencia a Diana, la diosa que los efesios consideraban como señor del cielo y de la tierra, la diosa que tenía un templo asombroso que era más grande que el Partenón en Atenas. Pero si han escuchado un poquito lo que se ha leído en esos 22 versículos, fíjense cómo el contexto de magia y el contexto espiritual en Éfeso era marcado y oscuro. Hemos visto cómo se nos ha hecho referencia a que Pablo estaba predicando lo que era el reino de Dios y vemos la manifestación del reino de Dios en esos milagros que Pablo hacía. Pero al mismo tiempo hemos visto cómo había la manifestación del reino de las tinieblas en esos espíritus malignos que se nos presentan. Vemos que en Éfeso se nos menciona el Espíritu Santo y se nos menciona también la presencia de un espíritu malo. Hemos visto la presencia de exorcistas ambulantes en Éfeso. Hemos visto que estos exorcistas ambulantes lo que hacían era tomar el nombre de Jesús que predicaba Pablo para realizar exorcismos. Y eso de nombrar el nombre, lo veremos la semana que viene, es importante. Porque nombrar el nombre era la manera en cómo se usaba el manipular el nombre espiritual o diferentes entes espirituales de aquel tiempo, nombrar el nombre del espíritu específico y concreto. Y fíjense que nos hemos encontrado que aquellos que se convirtieron en el Evangelio, mis hermanos, al Evangelio, trajeron sus libros de magia y los quemaron. ¿Se dan cuenta el contexto espiritual
y de magia en Éfeso, mis hermanos. Por eso cuando vamos a la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, hay tanto de ese mundo espiritual y Pablo menciona las potestades, los principados, las autoridades, las huestes celestiales, todo nombre que se nombra. De ahí viene, mis hermanos, este contexto. Y en ese contexto de magia, y en ese contexto espiritual, mis hermanos, es que el primer evento que nos encontramos en Hechos 19 es la mención y la realidad de la venida del Espíritu Santo. Y es como, mis hermanos, si Pablo en ese contexto de Éfeso le estuviese diciendo que ese Espíritu Santo que llega al inicio de todos estos acontecimientos es vital e indispensable para poder enfrentar ese mundo espiritual en los cuales esos discípulos se encontraban. Ese Espíritu Santo va a ser crucial para ser sellado, para ser protegido, para ser salvaguardado, para poder enfrentar ese mundo espiritual en el cual Éfeso vivía y aquellos discípulos se encontraban. Y entendiendo este contexto entonces, fíjense, ahora podemos ver y podemos pasar a entender cómo ese Espíritu, mis hermanos, es signo de pertenencia a Cristo. Porque llega Pablo a Éfeso, fíjense que se encontró, se nos cita al final del versículo 1, hallando ciertos discípulos. Y la pregunta aquí es, ¿qué discípulos halló Pablo? Y esa pregunta es importante aquí, porque esta mención en el versículo 1 de ciertos discípulos es la única mención en el libro de Hechos y en el Evangelio de Lucas donde la palabra discípulos no tiene el artículo determinado, mis hermanos. Es decir, no se nos dice aquí, y hallando los discípulos, discípulos determinados, específicos, concretos. Es la única mención donde ese artículo en la palabra discípulos no aparece. Por eso se traduce hallando ciertos, algunos discípulos. Y esto ha generado que se pregunte qué tipo de discípulos halló Pablo. Y ha generado varias opiniones, que algunos dicen que hallaron discípulos que eran cristianos, pero que su fe estaba un poco así todavía carente. Otros básicamente que no eran discípulos de Cristo. Fíjense que si seguimos leyendo un poquito lo que es el contexto, con toda probabilidad, mis hermanos, no eran discípulos de Cristo, no eran creyentes, porque si se dan cuenta, Pablo tiene que explicarles en el versículo 4 y decirles lo siguiente, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y vemos en el versículo 5 que nos dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, oyeron y creyeron porque fueron bautizados en ese nombre. Por lo tanto, la cuestión es que es muy probable que cuando Pablo llegó a Éfeso y se encontró a ciertos discípulos, con toda probabilidad es que aquellos que se encontró tenían apariencia de discípulos de Cristo. Parecían discípulos de Cristo. Pero no todo aquel que parece discípulo de Cristo lo es. No todo aquel que parece creyente lo es. No es oro todo lo que reluce, mis hermanos. Por eso, esa conversación tan extraña del apóstol Pablo. Por eso esa pregunta aparentemente extraña y chocante de Pablo a esos discípulos en el versículo 2 les dijo, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Aquí es posible que Lucas sea sintético y no nos dé toda la narración. Pero es posible quizá, mis hermanos, que Pablo, hablando con esos discípulos, notase algo, mis hermanos, que no encajaba. Algo, mis hermanos, lo cual no estaba en su sitio de aquellos que son discípulos y creyentes en Cristo, y va y le pregunta esa pregunta extraña y rara, oye, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Es una pregunta chocante, ¿eh? Ahora imagínense, mis hermanos, que a la gente nueva que llega a la iglesia, nosotros les preguntamos esto. Me pongo yo a la puerta cuando entra y el primero que entra que no conozco le digo, oye, ¿recibiste el Espíritu
¿cuándo creíste? Sería una pregunta rara, ¿no? No es mala pregunta, ¿eh? Pero os chocaría, ¿sí o no? Es más, nosotros en cierta manera hacemos algo a veces así. Cuando llega alguien y dice, oye, ¿de dónde vienes, no? ¿De qué iglesia vienes? Y cuando las cosas a veces no cuadran, porque te llega gente a la iglesia que a veces no cuadra, ¿ya? Y entonces investigas un poquito más y preguntas, oye, ¿y cómo fue tu conversión? ¿Ya? ¿Y cómo conociste a Cristo y no sé qué? ¿De cuándo eres creyente? Pero no preguntas esto de ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Pero mis hermanos, es que aquí la pregunta de Pablo es crucial para identificar a esos discípulos. Porque Pablo está en esa pregunta marcando dos cosas que son esenciales para la identidad de un verdadero discípulo de Cristo. Dos cosas que son seña indispensable para un creyente verdadero. Por un lado, es la presencia del Espíritu. ¿Recibisteis el Espíritu? Y la segunda cosa indispensable, mis hermanos, es la fe. ¿Cuándo creísteis? Fíjense que en la pregunta de Pablo, frente a esos discípulos, la principal preocupación no es aquí, oye, ¿cuándo creísteis? Quizá yo lo hubiese preguntado, oye, ¿cuándo te convertiste? ¿Cuándo conociste a Cristo? Pero esta no es la primera preocupación de Pablo. La primera preocupación de Pablo aquí es, ¿recibisteis el Espíritu? Por tanto, para el apóstol Pablo, la primera seña, el primer signo que identifica verdaderamente a un discípulo genuino de Cristo, que identifica verdaderamente a alguien que pertenece a Cristo, a alguien que verdaderamente es creyente, mis hermanos, es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lo que identifica a un verdadero creyente y discípulo de Cristo, mis hermanos, no es que llevan un cartel que dice, sigo a Cristo. No es, mis hermanos, que llevan en el coche una pegatina con un pez. Ni tampoco una pulsera que dice, what would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? Lo que identifica verdaderamente, mis hermanos, al discípulo de Cristo, al creyente, es la presencia del Espíritu. Y fíjense lo que sucede cuando responden esos discípulos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Quizás sí que habían oído algo, porque si se habían bautizado en el de Juan, Juan hablaba del Espíritu. Quizá el tema es decir, no siquiera sabemos si ha venido, si no ha venido, pero ni siquiera hemos oído esto del Espíritu Santo. Y la pregunta aquí es, ¿cómo uno puede ser creyente en Cristo? ¿Cómo uno puede ser verdadero discípulo de Cristo y pertenecer a Cristo si no tiene el Espíritu de Cristo? Y fíjense que ante esta situación, mis hermanos, Pablo les lanza otra pregunta. Fíjense el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Observen bien la pregunta. Pablo no pregunta, ¿por quién fuisteis bautizados? Pablo no pregunta, ¿cuándo fuisteis bautizados? Observe bien la pregunta. Y además es literal, aquí está muy bien traducida. Dice, ¿en qué? ¿En qué fuisteis bautizados? O podría traducirse, ¿en quién fuisteis bautizados? Y le respondieron, en el bautismo de Juan. Y con esta pregunta el apóstol Pablo, ¿en qué o en quién fuisteis bautizados? Pablo está diciendo, no, es que este bautismo de Juan ya no funciona. Hay otro en quien debéis ser bautizados. Hay otro en quien tenéis que ser incluidos en ese bautismo. Y ese en qué o en quién fuisteis bautizados, Pablo evidentemente se está refiriendo al bautismo del Espíritu. Porque es el mismo bautismo que Juan anunció
cuando vio a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El propio Juan Bautista anunció de ese bautismo del Espíritu. Fíjense en Juan capítulo 1, versículo 33. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ese en qué o en quién fuisteis bautizados se refiere a ese bautismo del Espíritu Santo. La pregunta aquí es, ¿qué es eso del bautismo del Espíritu? Eso del bautismo del Espíritu, mis hermanos, no es una plenitud especial del Espíritu, no es una doble porción del Espíritu, aunque algunos no estarán de acuerdo conmigo. Lloyd Jones no estaría de acuerdo conmigo en ese sentido, ¿ya? Pero no es una doble porción o una plenitud especial, mis hermanos, del Espíritu. Ese bautismo del Espíritu, como veremos, por parte de Cristo, es la entrega, mis hermanos, del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han creído. Es ese Espíritu entregado, mis hermanos, que regenera corazones de pierna en carne para arrepentimiento y fe, mis hermanos. Es esa entrega del Espíritu que lo que hace es algo sorprendente, es aplicar en la vida de aquellos que han creído las bendiciones gloriosas de la obra de Cristo Jesús. Es esa entrega de este Espíritu, mis hermanos, que lo que hace, como veremos, es añadir a aquellos que han creído al pueblo redimido por Dios. Es la entrega de ese Espíritu que es signo y señal de que aquellos que han creído pertenecen a Cristo Jesús, mis hermanos. Y Pablo, mis hermanos, lo tenía claro. Fíjense escribiendo a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros, les dice a los romanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escuchen ahora. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por tanto, mis hermanos, ¿qué es la presencia del Espíritu en la persona de aquellos que han creído? Es signo de que uno pertenece a Cristo. Es signo de que uno es hijo de Dios. Porque ese Espíritu es el que clama y dice al Dios Altísimo, Abba, Padre. Y si uno no tiene ese Espíritu, uno no pertenece a Cristo. Por lo tanto, lo que te hace verdaderamente cristiano, lo que te hace verdaderamente discípulo de Cristo, no es que vengas todos los domingos a la iglesia, que tienes que venir. Porque aquellos que son verdaderamente creyentes y cristianos, mis hermanos, van y se congregan como pueblo de Dios, porque es fruto de esa salvación. Pero eso no te hace cristiano. No te hace cristiano y verdadero discípulo de Cristo las buenas obras que puedes hacer, que los cristianos tienen que hacer buenas obras, mis hermanos. Pero hay muchos filántropos hoy en día en el mundo que hacen buenas obras, mis hermanos, y eso no los hace verdaderamente discípulos de Cristo Jesús y que pertenecen a Él. ¿Qué es lo que identifica a uno como discípulo genuino de Cristo? ¿Qué es lo que identifica que uno pertenece verdaderamente a Cristo? Y en esa pregunta Pablo lo dice claro: recibisteis el Espíritu. Porque ese Espíritu es signo de pertenencia, mis hermanos, a Cristo. La pregunta es, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo ese Espíritu, mis hermanos, es dado? Porque quizá aquí alguien puede preguntarse, bueno, si este es el signo de pertenencia a Cristo, si esto verdaderamente me hace pertenecer a Cristo y sella mi identidad como aquel que pertenece al glorioso Salvador, ¿cómo esto es dado? Quizá les preguntas esto a los efesios en esa situación y en ese contexto de magia y espiritismo. En Efesios dice, bueno, quizá tengo que proclamar y decir el nombre del Espíritu.
y entonces el Espíritu me será dado. Quizá lo entendían así. O quizá tengo que ir a alguien que me sople en la cara al Espíritu y el Espíritu descienda. O quizá tengo que ir a alguien que se saque la chaqueta y me tire la chaqueta por la cabeza, como Elías dio ese manto a Eliseo y pasó porción del Espíritu de uno a otro. Mis hermanos, no es nada de esto. Si alguien se lo planteaba así, no es nada de esto. Todo eso es herejía. Es mucho más simple, pero mucho más glorioso al mismo tiempo. Porque ese Espíritu, mis hermanos, que es marca de nuestra identidad genuina como discípulos de Cristo, porque es signo de pertenencia a Cristo, mis hermanos, el Espíritu al mismo tiempo es el don dado en base a la fe en Cristo. Es el don que Dios da en base a que uno ha creído en Cristo. Y fíjense el énfasis, mis hermanos, que hay en creer aquí en este texto. Fíjense lo que les dice, mis hermanos. Les va a mencionar el tema de creer en Jesús como el Cristo. En el versículo 2 les ha dicho, recibisteis el Espíritu Santo, fíjense, ¿cuándo qué? ¿Cuándo creísteis? Por lo tanto, Pablo liga la recepción del Espíritu a creer, mis hermanos. Y cuando esos discípulos le dicen que fueron bautizados en el bautismo de Juan, ahora Pablo les va a explicar lo que el bautismo de Juan significaba y se refería. Y se lo explica en el versículo 4. Fíjense lo que dice en el versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, eso es, o esto es, en Jesús el Cristo. La Reina Valera aquí añade ciertas cosas que el texto original no está. Y no es que sean un añadido que sea incorrecto, es un añadido de interpretación. Pero fíjense cómo la Biblia de las Américas, que es más cercana al original, fíjense lo que dice. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. En Jesús, no menciona lo del Cristo, sino en el que vendría después de él. Y fíjense que esto que dice Pablo, la explicación del bautismo de Juan, debemos situarla dentro del contexto, mis hermanos, de la historia de la salvación. Porque el bautismo de Juan no es nuestro bautismo. Son dos bautismos, mis hermanos, distintos. Y debemos situarnos en lo que es el progreso de la historia de la salvación. Debemos situarnos, mis hermanos, en una posición específica en la historia de la salvación, porque Juan pertenecía a lo que era más el antiguo pacto o a un periodo de transición entre el antiguo y el nuevo pacto. En esta situación específica en la historia de la salvación, nos tenemos que situar, mis hermanos, en la historia de la salvación. En esta posición específica en la historia de la salvación, en el antiguo pacto o de transición al antiguo y nuevo, el bautismo de Juan ciertamente era bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjense lo que dice el Mateo 3, versículos 7 y 8. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras. Tenía pelos en la lengua este hombre. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, fíjense, dad frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Por tanto, el bautismo de Juan claramente era un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero esto debemos situarlo, y es muy importante, dentro del momento de la historia de la salvación en la cual nos encontramos con Juan. Porque el nuevo pacto todavía no había llegado con la obra, mis hermanos, de Cristo Jesús. Por lo tanto, el bautismo de Juan era un bautismo, déjenme decirlo así, preparatorio y profético. Era preparatorio, ¿en qué sentido el bautismo de Juan? Que siendo, mis hermanos, un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, con ese bautismo lo que hacía Juan
era preparar al pueblo para recibir aquel que vendría después de él, mis hermanos. Era la voz que clamaba en el desierto, que preparaba el camino en medio del desierto de aquel que vendría después de él. Y con su bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿qué es lo que hacía? Preparaba el corazón del pueblo para que recibiesen a Jesús que vendría después de él. Y era profético, ¿por qué? ¿Por qué podía ser de arrepentimiento para perdón de pecados? Mis hermanos, porque ese bautismo que preparaba al pueblo era un bautismo que anunciaba, era un bautismo que miraba, era un bautismo que apuntaba a Jesús en quien se cumpliría ese perdón de pecados para aquellos, mis hermanos, que con arrepentimiento se acercaban a Él. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por eso fíjense que era un bautismo preparatorio y un bautismo, mis hermanos, profético que preparaba y anunciaba a Jesús, el único en quien hay perdón de pecados. Y eso es lo que le está diciendo, mis hermanos, aquí Pablo a esos discípulos. Ese bautismo de Juan, de arrepentimiento, era un bautismo, mis hermanos, ¿para qué? Fíjense, para que el pueblo creyese en aquel que venía después de él. Creyese, mis hermanos, en Jesús. Y creyendo, mis hermanos, en Jesús, recibiesen, como hemos visto, este bautismo del Espíritu, ese Espíritu integrado que cambia, mis hermanos, corazones de piedra en carne para arrepentirse y creer. Ese Espíritu que lo que hace es aplicar esas bendiciones de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en su cruz y en su resurrección. Ese Espíritu que sella, ese Espíritu que introduce, mis hermanos, en lo que es el pueblo de Dios. Por lo tanto, fíjense que Pablo establece algo que es sencillo pero importantísimo. La base para la recepción del Espíritu es la fe. Es la fe en Cristo. Sí, tenemos claro, mis hermanos, que nadie puede confesar que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu. Tenemos claro que nadie puede arrepentirse y creer en Cristo si el Espíritu no regenera, mis hermanos, si cambia un corazón de piedra en carne y hace nacer de arriba, mis hermanos. Eso es así, pero no es el tema de Pablo aquí con esos discípulos en Éfeso. El tema de Pablo aquí, mis hermanos, es que la recepción de ese don glorioso del Espíritu Santo, la base para recibirlo, mis hermanos, es la fe. Y se lo dijo Pablo a los Gálatas. Fíjense lo que escribió a los Gálatas Pablo. En Gálatas 3:3. Estos solos quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es clara aquí. Fue por fe. Fíjense en Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús, en Él, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Escuchen ahora. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la base y el medio para la recepción de la promesa del Espíritu, mis hermanos? No son las obras, es la sola fe. Y la sola fe en Cristo, en nadie más. La reforma, sola fe, solo Cristo. ¿Y por qué fe en Cristo, mis hermanos? ¿Saben por qué? No solamente porque Él es el Salvador. No solamente porque en Él es en quien tenemos perdón. No solamente porque Él es quien obró esa obra de redención, mis hermanos, sino porque Él, Cristo Jesús, es el único que entrega el Espíritu a aquellos que creen. Fíjense, mis hermanos, lo que se dice en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, fíjense lo que dice Cristo, os lo enviaré. Hay una parábola en Lucas, mis hermanos,
que escribió también el libro de Hechos. Una parábola de uno que se acercó a medianoche a pedirle pan a un vecino. ¿Se acuerdan de esa parábola? Porque habían llegado visitas, mis hermanos, y no tenía pan. ¿Ya? Ahora imagínense que un vecino les viene a las 12 o a las 2 de la mañana a pedirles pan, mis hermanos. Yo tengo claro qué es lo que haría. Lo que no lo digo para salvaguardar mi reputación. ¿Ya? Pero básicamente después de esa parábola, mis hermanos, lo que aparece ahí es ese tema de pedid y se os dará esas cosas. Y al final de esa parábola, Lucas menciona algo que parece un tanto extraño. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no dará? Y aquí Lucas pone algo que el resto de los evangelios no salen. El Espíritu a aquellos que se lo pidan. Por tanto, mis hermanos, el mayor don, el don más grande y sublime que Dios da a aquellos que por fe y arrepentimiento se acercan a Cristo y creen en Él. El don mayor que da, mis hermanos, sublime, es su Espíritu. Es su misma presencia, la presencia de Dios mismo en la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Y cuando eso, mis hermanos, es dado, ese Espíritu lo que hace es coger todas estas gloriosas bendiciones que Cristo obró con su obra en la cruz y en la resurrección. Y coge todas esas bendiciones y el Espíritu, mis hermanos, la aplica a la vida de aquellos que han creído en Él. Y ese Espíritu, mis hermanos, se recibe por fe y sola fe en Cristo. Por tanto, ¿qué es lo que la Escritura de manera simple y clara te está diciendo hoy aquí? Que lo que debes hacer primeramente es creer en Cristo Jesús. Que lo que debes hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en aquel que es Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y cuando esto suceda, el mayor don de todos, descenderá del cielo el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, fíjense el versículo 5. Cuando oyeron, mis hermanos, esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en ese nombre porque oyeron y creyeron en la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, el evangelio de Cristo Jesús, y fueron bautizados en el nombre de Cristo, mis hermanos. Si algo que la Biblia clama una y otra vez es que debes creer en Cristo Jesús como Salvador. Y no ser como ese Simón el mago que nos encontramos en Hechos 8, que se pensó que podía tener ese don del Espíritu pagando con dinero, pero sin un creer genuino en Cristo Jesús. No es necesario que vayas a alguien que te tire la chaqueta por la cabeza ni te sople en la cara para darte el Espíritu, pero sí es totalmente indispensable que te arrodilles y te arrepientas de tus pecados y delante de Cristo lo reconozcas como el único y suficiente Salvador. Porque ese Espíritu, mis hermanos, es entonces la marca de esa identidad genuina como discípulos de Cristo. Pero lo segundo es que el Espíritu, mis hermanos santos, es quien evidencia nuestra pertenencia a la Iglesia de Cristo. Y fíjense que es evidencia de pertenencia a la Iglesia porque el Espíritu es aquel que restaura al pueblo de Dios. Fíjense que si alguien se pregunta aquí, bueno, ¿hay evidencias de esa recepción del Espíritu? ¿Las hay? Sí las hay. Fíjense, lo dice el texto. Fíjense el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban, mis hermanos. ¿Cuál es la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, mis hermanos? Hablar en lenguas y profetizar. Y uno dice, bueno, ¿dónde se va el pastor ahora, mis hermanos? Pero es que aquí lo dice. Esa fue la evidencia de esa recepción del Espíritu aquí.
en esos efesios. ¿Saben cuál es la pregunta aquí? La pregunta es si eso es prescriptivo o descriptivo. Es decir, ¿describe una situación solamente de aquel tiempo o prescribe algo para la iglesia de todos los tiempos? Es decir, que para que uno sepa que tiene el Espíritu Santo, sí o sí tiene que profetizar y hablar en lenguas. Eso sería prescriptivo. Ayer en el seminario hablamos de Pablo y lo contingente y coherente. En Lucas es más si es prescriptivo o descriptivo. Y fíjense, mis hermanos, que en este caso, estas evidencias para esos 12 hombres que había allí, de recibir el Espíritu, mis hermanos, en lenguas y profetizar, estas evidencias son descriptivas en esa situación, pero no prescriptivas. ¿Y cómo sabemos esto, mis hermanos? Porque el punto aquí de lo que sucede, con esos 12 hombres de recibir el Espíritu, el punto, mis hermanos, aquí no es las señales que evidencian. El punto es qué significa que recibieron ese Espíritu. Y lo que significa es que esos 12 hombres fueron introducidos a formar parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Déjenme que se lo explique. Porque ese texto, mis hermanos, forma parte de una red de 4 textos en el libro de Hechos que todos tienen que ver ellos con la recepción del Espíritu. Y esos 4 textos es Hechos 2, Pentecostés, Hechos 8, unos samaritanos que recibieron el Espíritu, Hechos 10, Cornelio y su familia que recibió el Espíritu, y Hechos 19, los 12 de Éfeso que recibieron el Espíritu. En estos 4 textos es donde aparecen la mayoría de referencias en el libro de Hechos a recibir, a entregar, a dar, a derramar el Espíritu Santo de Dios. En esos 4 textos aparecen esa gran cantidad de referencias. Y esos 4 textos funcionan como una red en Hechos para hablarnos de esa entrega y recepción del Espíritu. Evidentemente no los vamos a ver todos ellos, porque la mayoría ya los hemos visto, ¿ya? Pero sí hacer un poco de memoria. En el libro de Hechos, en Hechos capítulo 2, ¿qué sucede? Llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés, mis hermanos. Y aquellos que lo recibieron hablaron en lenguas no raras, sino lenguas que podían entender aquellos que escuchaban. ¿Y qué sucedió allí en el libro de Hechos, en el capítulo 2? Ese es el inicio, el génesis de la formación del pueblo de Dios, de la iglesia restaurada por ese Espíritu. Pero ahí no hay imposición de manos. Ahí tampoco hay profecía. Vamos a Hechos 8. Los samaritanos, que ahí estaba Felipe, mis hermanos, predicando a esos samaritanos, y se nos dice que esos samaritanos en esos Hechos 8 creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero ¿saben lo que sucede con esos samaritanos? Que el Espíritu no llega, mis hermanos, no llega. Y entonces tienen que venir los apóstoles de Jerusalén, Juan y Pedro, mis hermanos, e imponer las manos sobre los samaritanos si recibieron el Espíritu. Pero esos samaritanos no se nos dice nada que hablasen en lenguas ni profetizasen. Pero hubo un retardo en la venida del Espíritu. No es que la fe de esos samaritanos estuviese mala, mis hermanos, ya lo explicamos. Es que los samaritanos, acuérdense que tenían la tendencia de ser un grupo separatista ¿de quién? De los judíos, mis hermanos. Y ahora en esa iglesia restaurada y formada por el Evangelio y por la obra del Espíritu, mis hermanos, viniendo los apóstoles de Jerusalén, de la iglesia judía de Jerusalén, y imponiendo las manos para que ese Espíritu descendiese sobre los samaritanos, ¿qué se estaba diciendo? De que ahora el pueblo de Dios no tiene facciones, no tiene divisiones, no tiene grupos distintos. Ahora judíos y samaritanos son un solo pueblo, una sola iglesia en Cristo Jesús. Pero ahí nada se dice de hablar en lenguas y profetizar. Llegamos a Cornelio. Llega Pedro a la casa de Cornelio y mientras Pedro está explicando, ¿saben lo que sucede?
Antes de que Pedro acabe el sermón, ¡pam!, el Espíritu llega sobre Cornelio y su familia y hablaron en lenguas. Pero nada se dice de que impusiesen las manos para recibir el Espíritu. Y sabemos que esa recepción del Espíritu por Cornelio y su familia, mis hermanos, implicaba que habían sido llevados al pueblo de Dios. Porque en el concilio de Jerusalén se levantó Jacobo en Hechos 15 y ¿saben lo que dijo? ¿Ya habéis escuchado lo que nuestro hermano Pedro ha dicho? De cómo Dios de los gentiles quiso salvar a un pueblo para sí mismo. Y llegamos a Hechos 19, con esos de Éfeso. Llega el Espíritu por imposición de las manos de Pablo. Y hay profecía y lenguas. Pero déjenme que les pregunte algo ahora de estos 4 textos si los ponemos de manera conjunta, mis hermanos. ¿Con cuál de ellos se quedan para esas evidencias claras de la venida del Espíritu? En unos hay imposición de manos, pero en otros no. En unos hay lenguas, pero en otros no. En unos hay profecía, pero en otros no. Por tanto, ¿con cuál de estas señales nos quedamos como evidencia del Espíritu Santo? ¿Saben con cuál nos quedamos? Con ninguna de ellas. Porque el hecho de que no sean constantemente repetidas en esos 4 eventos, Lucas nos está diciendo de que esto no es un patrón prescriptivo para la iglesia. De que eso es algo descriptivo en aquella situación específica, pero no prescriptivo para toda la iglesia. Y esa es la manera en cómo Lucas quiere que entiendas lo que es para ahora y para en aquel tiempo y para ahora. Cuando hay un patrón que sí se repite una y otra vez, mis hermanos. ¿Y saben cuál es el patrón que se repite en estos 4 eventos? En Hechos 2, en Hechos 8, en Hechos 10 y en Hechos 19, mis hermanos. El patrón que se repite es que aquellos que recibieron el Espíritu Santo fueron llevados e incluidos a formar parte del pueblo de Dios, mis hermanos. Aquellos que en Pentecostés creyeron fue el génesis de esa iglesia restaurada por el Espíritu. Aquellos samaritanos ya no eran un pueblo aparte, eran parte del pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús. Cornelio y su familia ya no eran, mis hermanos, gentiles aparte del pueblo, sino que Dios de esos gentiles se había buscado y llamado un pueblo, mis hermanos. Y de esos 12 hombres en Éfeso que recibieron, mis hermanos, el Espíritu, esos 12 hombres fueron llevados, ¿dónde, mis hermanos? A formar parte de la iglesia que se estaba formando aquí en Hechos. Por lo tanto, mis hermanos, el Espíritu es quien evidencia esa pertenencia al pueblo de Dios. El Espíritu es aquel que restaura ese pueblo, mis hermanos. Si ya desde el Antiguo Testamento aparece, acuérdense de Ezequiel y ese valle de los huesos muertos y así, mis hermanos. Es la restauración del pueblo cuando el pueblo, mis hermanos, vuelva del exilio y sea perdonado y consagrado nuevamente a su Dios. Pues eso, mis hermanos, sucede en la iglesia por la pura gracia de Dios. Huesos muertos, mis hermanos, por la obra sublime del Espíritu, son hechos vivos, perdonados de sus pecados por la obra de Cristo, y su exilio se acaba, llevados cerca de su Dios, donde Dios dice: ahora vosotros sois mi pueblo y yo, dice Dios, soy vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Sería imposible, mis hermanos, formar parte de la iglesia sin esa obra del Espíritu. Quien añade, no añade a una institución, no añade a un club, añade a un pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Que el Espíritu mora en ellos y que día a día santifica para formarnos a la imagen gloriosa de Cristo hasta el día que Cristo vuelva. Mis amados, si ponemos estos 2 puntos de manera conjunta, el Espíritu es el signo, es el que marca nuestra pertenencia a Cristo por haber creído en Él y salvos en Él. Si el Espíritu es el que restaura, regenera, forma ese pueblo en base a la obra de Cristo Jesús, ¿saben qué?
Mis hermanos, ¿cuánto tenemos que orar y rogar a nuestro Dios que tenga a bien derramar su Espíritu en medio de nosotros? ¿Cuánto debemos orar y rogar a nuestro Dios que tenga a bien derramar su Espíritu, que regenere corazones de piedra en carne para arrepentimiento y fe? ¿Cuánto tenemos que orar y rogar al Dios Altísimo que derrame su Espíritu para que añada bendición y vida eterna en medio de la congregación de los santos? ¿Cuánto tenemos que orar y rogar, mis hermanos, para que Dios dé su Espíritu, mis hermanos, y añada a aquellos a la iglesia que han de ser salvos y enriquezca con dones gloriosos a su iglesia, a la esposa de Cristo, con aquellos que han sido salvos por la obra de Cristo Jesús, mis hermanos? ¿Cuánto tenemos que orar y rogar por esta realidad? Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros oramos por esto? ¿Cuántos oramos? Señor, derrama tu Espíritu. Salva, restaura, regenera. Porque, mis hermanos, sin el Espíritu de Dios, somos como ese árbol sin savia, que quizá por fuera se ve muy vivo, pero cuando uno se agarra a una rama, se rompe rápidamente. O quizás somos como ese terreno donde no hay lluvia y ahí no crece nada. El Espíritu Santo, mis hermanos, es quien marca esa evidencia de pertenencia a la iglesia. Y por último, fíjense que el Espíritu Santo es quien asegura nuestra salvación como salvos en Cristo. Porque, mis hermanos, el Espíritu es el sello de la seguridad de la salvación eterna. Fíjense, esto lo vemos en este texto de Hechos, pero debemos verlo juntamente con la carta a los Efesios, que escribió a una de esas iglesias que estaba ahí. Fíjense que, mis hermanos, Pablo les ha dicho una serie de cosas aquí a esos 12 hombres. Fíjense que eran 12 hombres en Hechos 19:7, eran por todos unos 12 hombres. Y fíjense que después de que les explica lo del bautismo de Juan, fíjense lo que Lucas dice en el versículo 5. Escuchen este lenguaje. Cuando oyeron esto, ¿han oído esto? Bien, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto. Y es curioso que el apóstol Pablo, escribiendo esa carta a los Efesios, utiliza un lenguaje similar a este de Lucas, cuando oyeron esto. ¿Por qué Pablo, mis hermanos, a los creyentes en Éfeso, fíjense lo que les dice en Efesios capítulo 1, los versículos 13-14. En Él, en Cristo Jesús, también vosotros, escuchen ahora, habiendo oído, cuando oyeron esto, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice Pablo? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es las arras de nuestra herencia futura. Mis hermanos, a estos que les está diciendo, habiendo oído y creído, no pierdan esto de vista. Estos son los que en este Efesios 1 les ha dicho que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estos que oyeron y creyeron, mis hermanos, son los que fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Estos son los que, habiendo sido predestinados para adopción en Cristo Jesús. Estos son los que tienen redención, perdón de sus pecados en la sangre del amado. Estos son a los que Dios, por su buena voluntad, les dio a conocer el misterio de su voluntad. Bien, estos escogidos, estos predestinados, estos redimidos, estos amados, son los que escucharon y creyeron. Y aquí no es contradictorio una cosa con la otra. Porque ambas cosas, la elección
y la responsabilidad de creer forman parte del glorioso plan decretado por nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Y cuando oísteis y creísteis, fuisteis sellados con ese Espíritu, que es las arras, el sello de vuestra salvación eterna. Déjenme que haga volar un poco la imaginación, mis hermanos. Quizá llegó esta carta ahí, a Éfeso, y ahí estaban esos 12 hombres. Y se levantó el que leyó la carta y estaban esos 12 hombres y empezó a leer: cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y fuisteis sellados. Ahí estaban los 12 hombres ahí, ¿ya? Así. Es verdad, nosotros estábamos ahí. Digo, esto pasó con nosotros. Vino Pablo y nos dijo: oye, que eso el bautismo de Juan estaba ya desfasado. Y creímos en el evangelio, en el Señor Jesús, y nos bautizamos en su nombre. Oh, dice, y lo recuerdo como si fuese ayer. Y Pablo nos impuso las manos y recibimos el Espíritu Santo como sello de nuestra salvación. Si tú en esto, en el contexto de Éfeso, de magia, espiritismo, que quizá algunos de esos creyentes luchaban con eso, mis hermanos. Y saben, hay creyentes que vienen de culturas donde quizá la magia, el budismo, el animismo, el espiritismo es patente ahí, y algunos de ellos luchan a veces con estas realidades. Si no se lo creen, pasen algún día por el despacho pastoral y les explico. Y luchan con estas realidades. Pero qué glorioso lo que dice el apóstol Pablo aquí: fuisteis sellados con el Espíritu. Es ese sello de propiedad. Pertenecéis al Dios Altísimo. Es ese sello de seguridad. No habrá nada ni nadie en el cielo o en la tierra o en las huestes celestiales que sea capaz de romper ese sello y quitar vuestra identidad, vuestra salvación eterna. No habrá nadie que pueda hacer esto, porque el sello es la tercera persona de la Trinidad, y no habrá nadie, porque fuisteis sellados en base a la fe de aquel que ahora mismo, les dice a los efesios, está sentado en el trono celestial por encima de todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, seguros estáis en aquel que os ha amado. Y qué glorioso, mis hermanos, es eso. Creer en Cristo no nos va a hacer ricos en este mundo, ¿eh? Créanme, no nos va a hacer ricos. Oh, pero en los lugares celestiales, escuchar que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no hay mayor riqueza que esta. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a nuestro Dios, mis hermanos, por ese Espíritu glorioso que como don nos ha sido dado? ¿Cuánto debemos orar? Que Dios siga obrando salvación, mis hermanos. ¿Cuánto debemos seguir clamando desde el púlpito y decirte: arrepiéntete y cree en Cristo Jesús? Y así recibirás ese glorioso don del Espíritu, que será ese sello que clamará: ahora perteneces no a Diana, no a este mundo, sino al Dios Altísimo, que te amó, te ama y en Cristo te seguirá amando.